El boom es una muy fea palabra, no sé quién la inventó, pero significa que hay una especie de corte en la literatura, en la novela latinoamericana, y que a partir del boom empieza algo diferente. Es cierto en alguna manera, pero la verdad es que no hay creación nueva sin tradición que la preceda. Bueno, Carlos Fuentes, como todo gran escritor, o como muchos grandes escritores, es algo más que un escritor, es una especie como de literatura. En su obra se reúnen todos los géneros, salvo la poesía, aunque tiene muchos momentos líricos, muy inspirados en su prosa. La esencia de la obra de Carlos Fuentes es, en primer lugar, la pasión que él tiene por su país, ¿verdad? México siempre está presente en su literatura. Carlos Fuentes es de veras el que le abrió la puerta a la literatura mexicana. La abrió muy grande. Carlos Fuentes es una de las voces más autorizadas que hay en nuestro país. Es un mexicano verdaderamente universal. Su obra ha estado traducida en muchos idiomas y ha sido uno de los autores, además, más productivos que hemos tenido en México. Conocí a Carlos Fuentes cuando tenía 18 años, en junio de 1963. Él había dado una conferencia sobre la nueva novela hispanoamericana, con tres, en aquel entonces, desconocidos escritores, o casi desconocidos: Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Alejo Carpentier. Me llama mucho la atención de Carlos Fuentes la enorme variedad de sus intereses. No le interesa nada más la literatura, le interesa la política, le interesa la pintura, le interesa la escultura, le interesa la música. El boom no fue una creación a partir de nada, ex nihilo, sino que venía de la larga tradición de la literatura latinoamericana y aún de la literatura castellana. Teníamos que reconocer y reconocimos que había una riqueza verbal que nos aportaron Rubén Darío, Pablo Neruda, César Vallejo. Sin esos instrumentos del lenguaje no hubiéramos escrito ninguna novela. Y además que había padres directos del boom, grandes renovadores de la novela y de la narración, como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Lezama Lima, Onetti. De manera que veníamos directamente de eso, con un gran puente, yo creo que es Julio Cortázar, que pertenecía a una generación nacida en 14, pero que fue parte del boom y le dio una amplitud experimental de renovación muy grande con Rayuela. Para algunas personas, José Donoso, el boom empezó con La región más transparente, como novela de la ciudad. Para otros empezó con la reunión en Barcelona de escritores como García Márquez, Vargas Llosa, el propio Donoso, y la habilidad de Carmen Balcells para publicitar estas nuevas novelas latinoamericanas. Pronto nos dimos cuenta de que el Atlántico no era un muro, un foso, sino que era una corriente de comunicación. Juan Goytisolo era parte de la idea que animaba al boom. Pero si nos íbamos más lejos todavía, insisto, no hay creación sin tradición previa, teníamos que irnos a las crónicas de Indias, a Sor Juana Inés de la Cruz, a todos los extraordinarios eventos narrativos que nos precedían, y a la poesía de la lengua castellana. Yo siempre pienso, cuando aprendí a escribir en español, cuando decidí escribir en español, habiendo sido criado en Estados Unidos con la lengua inglesa, lo que me dio la lengua española realmente fue la lectura de Cervantes,
que era una especie de sol que yo descubrí a los 12 o 13 años, y sus maravillosos satélites Góngora y Quevedo. García Márquez añadiría, desde luego, a Garcilaso de la Vega, otros añadirían a Lope de Vega, pero para mí Cervantes, Quevedo y Góngora fueron quienes me enseñaron el lenguaje, los grandes maestros de la creación verbal, de la posibilidad de crear un mundo paralelo al que vemos todos los días, pero sin el cual ese mundo de la realidad no podría existir, que es el universo de la construcción verbal. Darle a la palabra su máxima fuerza, su máxima expresión. En la literatura se distingue de otras artes en que usa una moneda de uso corriente, un cobre de la calle, que es la palabra, la empleamos todos, la conversación. Convertir ese cobre en oro es la misión de la literatura. De mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me basta mi pensamiento. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Qué se fizo el rey Don Juan? Los compadres del Peñón, ¿qué se ficieron? ¿Qué fue de tanto Caifán? No hay presente que valga sin la memoria, sin el recuerdo, y tampoco hay presente que valga sin el futuro, sin la proyección hacia adelante, sin la esperanza un poco. Pero el hecho es que estamos construyendo a través de la literatura un mundo de las posibilidades humanas. Yo crecí por la profesión diplomática de mi padre fuera de México, en Montevideo, Río de Janeiro, Washington y Buenos Aires, Santiago de Chile, y vine a vivir, a radicarme a México cuando tenía 15 años de edad. Había venido siempre los veranos a la Ciudad de México a cargo de mis abuelas, que eran dos maravillosas señoras. Una abuela era de Veracruz, la otra era de Mazatlán, de manera que tenía yo los relatos de ambas costas. La abuela de Veracruz me hablaba de la migración alemana y canaria a Veracruz, de la vida en el puerto, en Jalapa, de las tradiciones de Catemaco, donde ella nació, una cantidad de historias maravillosas que mi abuela de Sonora y Sinaloa, de Mazatlán, complementaba con maravillosas historias de aquella parte de México, de los yaquis, de los cuales descendía ella, o decía descender, quizá era un mito que me contaba también. Total, que tenía un enorme baúl de referencias, de anécdotas, de conocimientos genealógicos sobre México a través de mis abuelas, pero yo vivía como niño fuera de México. Sin embargo, gracias a mis abuelas y gracias a la profesión diplomática de mi padre, tenía yo una gran conciencia de ser mexicano. ¿Quién es Fuentes, además? Fuentes es uno de los mexicanos más cosmopolitas que he conocido. Fuentes ha roto las barreras del provincianismo mexicano. Me llama mucho la atención de Carlos Fuentes la enorme variedad de sus intereses. No le interesa nada más la literatura, le interesa la política, le interesa la pintura, le interesa la escultura, le interesa la música. No se me puede olvidar la experiencia de una conferencia-concierto que dimos juntos hace algunos años en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, en Suiza. La primera parte de este acto singular fue una conferencia de Carlos Fuentes acerca de su obra y acerca de la literatura latinoamericana. Y tras el intermedio vino mi intervención, que consistió primero en una breve plática acerca de la música latinoamericana y luego
seguida por un concierto de obras latinoamericanas. Esta coproducción con Carlos Fuentes es algo que jamás podría olvidar. Es, por otra parte, un escritor, digamos, arquetípicamente cosmopolita. Es un hombre cuyos intereses dan a todos los puntos cardinales, tiene una visión muy amplia de la escena internacional y la ha ido teniendo como parte de su atención continua a las cosas desde muy joven. Por otra parte, es un trabajador extraordinario, es un profesional y es en este sentido un escritor, uno de los primeros escritores en lengua española que nos dan grandes obras en cada una de las etapas de su vida, siendo muy joven, siendo después un joven adulto, siendo después un adulto y finalmente en sus años más recientes ha alcanzado todavía a darnos, ya después de los 70 años o en sus años 70, algunas obras que a mí me parecen de una extraordinaria intensidad y calidad literaria como los años con Laura Díaz. De mis libros más recientes, lo que yo destacaría sería Los años con Laura Díaz, que es una contrapartida de la muerte de Artemio Cruz. Abarca el mismo tiempo histórico de México, los años previos a la revolución, la post-revolución, pero desde el punto de vista de una protagonista femenina. Artemio Cruz es macho de machos, domina el mundo con su machismo, a veces es cruel, misógino, su relación con las mujeres no es la mejor que yo pueda imaginar, refleja mucho las tinieblas del machismo mexicano. Laura Díaz, en cambio, es una mujer que se hace a sí misma en contra del machismo ambiente, logra ser lo que es finalmente a través de una larga travesía, tiene hijos, marido, amantes, rupturas, fracasos, pérdidas, pero logra encontrarse a sí misma en un arte, que es la fotografía. Finalmente descubre que es una fotógrafa, y es la fotógrafa de Tlatelolco, y de la muerte de su nieto en Tlatelolco. Entonces yo creo que esas novelas habría que leerlas conjuntamente, como novelas que se reflejan la una a la otra, como novelas espejo, digamos. Según él me ha contado, vive la mitad del año en Londres y la otra mitad viene entonces a México, donde permanece algunos meses. Regresa a Londres y empieza a iniciar un libro más. Viví mucho en Europa, en París, estuve en la embajada, regresamos a México, luego ya decidimos hacer una vida dividida a partir de 1980, una vida dividida entre México y Europa. Adquirimos un apartamento en Londres y descubrí una cosa importante para mí, y es que en México se viven las novelas, pero en Londres se escriben. Aquí pasan demasiadas cosas, hay desayunos políticos con chilaquiles y pesaditos, luego escriben un poquito, pero se va a un almuerzo que empieza a las 2:30, termina a las 6, rodeado de amigos, conversaciones, intereses. Viene uno nada más a darse una ducha, parece una cena que termina a las 2 de la mañana. ¿A qué horas se escribe? No, se vive mucho en México, pero se escribe poco. En cambio en Londres, imagínense ustedes, hago una vida casi de monje, me levanto a las 6:30 de la mañana, me hago mi desayuno, me siento a escribir, escribo hasta las 12, voy a caminar a un cementerio, regreso, como con Silvia, leo 3 horas en la tarde y a partir de las 7 tenemos una capital con 2 teatros de ópera, grandes museos, el mejor teatro del mundo, muy buen cine. Eso permite tener un equilibrio creativo y vital. Claro que me divierto mucho más en México, pero escribo mucho más en Londres, que además es una ciudad que está a 1 hora de Madrid, a 1 hora de París. Tenemos Europa ahí a la mano y eso alimenta mucho por todo lo que ofrece Europa como gran continente cultural en decadencia. La decadencia es el mejor momento de las culturas, o el arribo de la cultura, el estallido e inicio de una cultura, o el momento en que empieza a decaer. Lo malo son las culturas que se sienten seguras de sí mismas, que están en la mediodía. Digamos, Roma o los Estados Unidos en ciertos momentos sienten que son el mediodía del mundo. En cambio, yo prefiero las auroras y los crepúsculos de las culturas.
Yo me sentía un miembro normal del estudiantado de mi escuela pública en Washington, hasta un día en que Lázaro Cárdenas expropió a las compañías petroleras extranjeras. En ese momento me convertí en un apestado. Había estas grandes titulares de los periódicos que decían: los rojos mexicanos se roban nuestro petróleo, los comunistas mexicanos, no sé cuánto. En ese momento ya no era yo popular. En los Estados Unidos hay que ser popular. De manera que mi mexicanidad venía tanto de mi familia como de la circunstancia política del momento. Yo cargaba este hecho de ser mexicano conmigo, pero no vivía en México hasta los 15 años de edad, en que llegué y empecé a ver una ciudad que se transformaba aceleradamente en los años 40, que no era ya la ciudad de mis abuelas, que era una ciudad muy provinciana, pequeña, que se podía recorrer a pie, donde había seguridad, se podía caminar a las 2 de la mañana por todos lados. De repente era una ciudad que crecía, una megalópolis que se estaba haciendo en los años 40 durante la presidencia de Miguel, primero de Ávila Camacho y luego de Miguel Alemán. Había habido la guerra, una inyección de riqueza, un cambio de clases, una cosa muy típica de México, que es el ascenso constante de clases sociales. El ascenso de clases, el derrumbe de clases, el hecho de la revolución detrás de todo ello como justificación, como legitimación de todos los actos de gobierno y aún de los actos ilícitos del gobierno y de la clase ascendente que había ganado la revolución, la burguesía surgida de la revolución victoriosa de Carranza, Obregón y Calles. ¿Verdad? Que era un mundo muy excitante, muy dinámico, muy revuelto, y se concentraba todo en la Ciudad de México. Ante ustedes, los satélites ardientes. Columa, Evelia y Salomé. La Ciudad de México, que era una metrópolis que había cambiado de mi niñez a mi adolescencia a un ritmo muy acelerado. Yo sentí que no había una novela de la ciudad, de esta ciudad que yo había conocido y que ahora desconocía, en cierto modo. Era una ciudad desconocida que me decidí a explorar. Si alguna vez también, igual que yo, sufres de amor, no le hagas caso, que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor. Ave de paso. Y Carlos Fuentes estaba allí alerta, tan alerta allí como lo estaba en las catacumbas, en los antros que empezó a frecuentar, pero también yo creo para escribir La región más transparente. Entonces todo lo veía, todo le llamaba la atención, tenía una capacidad para retener las expresiones populares que tienen muy pocos, y tenía una capacidad también para regocijarse de lo que sucedía, que era muy bonito. Le daba placer la Ciudad de México, por eso la retrató en esa forma y la retrató tan espléndidamente en La región más transparente. Yo estudiaba Derecho, primero a contrapelo. No tenía ganas, yo quería ser escritor casi desde la niñez, y pues entré a la escuela de Derecho convencido por Alfonso Reyes. Mi padre quería que fuera abogado, Alfonso Reyes, y yo no. Entonces me mandó con don Alfonso, me dice: tú respetas mucho a Reyes, él te va a decir cómo es esta cosa. Reyes me dijo: mira, todos somos como una tacita de café caliente. Si tomas la tacita sin el asa, te vas a quemar los dedos. El asa es, en México, ser licenciado.
Si eres licenciado, levantan tu tacita y luego te dedicas a escribir. Y dije, bueno, don Alfonso, le voy a seguir su consejo. No me arrepiento de haber estudiado Derecho. Entré al estudio de la introducción del derecho con García Maínez, el derecho romano, la teoría del Estado, el derecho internacional, temas que me apasionaban todos. Y no terminé la carrera porque sentí que yo no podía aprobar derecho mercantil. Me era imposible saltar la barrera del derecho mercantil, aunque Pedroso me decía, no te preocupes, no leas el Código Mercantil, lea Balzac y ahí entiendes todo lo que es el mercantilismo. No estudies el Código Penal, lee a Dostoyevsky y ya entiendes lo que es el crimen y el castigo. Una generación muy activa en una ciudad muy bulliciosa, muy sorprendente, en que iba yo mucho a los barrios bajos, a los cabarets. Recuerdo que iba mucho con Salvador Elizondo a los cabarets más bajos de México, y él le llamaba mucho la atención que fuera yo a los cabarets con una libretita de notas, y que en vez de estar viendo a las lindas muchachas que bailaban, estaba yo tomando notas de lo que oía, del lenguaje de la ciudad, del lenguaje popular. Todo esto que estoy contando confluyó en la necesidad de escribir una novela colectiva, un gran coro de la urbanidad nueva de México, de lo que era el monstruo de la Ciudad de México, y el resultado fue La región más transparente. Y entonces Carlos Fuentes publica La región más transparente, que es uno de los libros definitivamente. Yo digo que La región más transparente representa el más importante libro de nuestra generación y el primer libro de los escritores latinoamericanos. La literatura mexicana, antes de que apareciera el libro de Carlos Fuentes, La región más transparente, era una literatura que se refería más que nada al campo, o era una literatura de lo que quedaba de la Revolución Mexicana. Yo no sé cómo la escribí. Mi vida en ese momento era levantarme a las 7 de la mañana para tomar un coche con un amigo a las 8, llegar a la Facultad de Derecho y enfrentarme al temible Charro Cosío, que daba la clase de Derecho Civil, con un ímpetu y una fuerza que nos tenía todos paralizados de miedo de que nos fuera a señalar y a preguntarnos algo. Seguíamos con las clases, me iba a trabajar a la Secretaría de Relaciones, trabajaba con el canciller Luis Padilla Nervo, un gran secretario de Relaciones, un prodigio conocerlo y hablar con él y trabajar con él. Me iba a mi casa, comía y escribía La región más transparente como loco de 2 a 6 de la tarde, 2 a 7, con un vigor, con una fuerza que ya quisiera tener hoy, ¿no? Porque no sabía escribir. Tenía la página en blanco frente a mí y tenía el desafío de llenar la página en blanco con imaginación, con energía, con vocabulario. Me salía a chorros la novela y tenía que hacerla con premura también, porque a las 7 de la noche me tenía que ir a una fiesta, tenía que ver muchachas, enamorarlas, ir a cócteles, ir a los cabarets, qué sé yo, y acostarme a las 2 de la mañana, levantarme a las 7 y reanudar el ciclo creativo de vida que les estoy contando. Yo lo conocí en las fiestas de las embajadas, cuando bailábamos mambo de Pérez Prado y la raspa. Y recuerdo que él me sacaba a bailar alguna que otra vez, no mucho, pero sí. Y me llamó la atención que siempre estaba tomando notas. No es que sacara una libretita y apuntara, pero sí tomaba notas de cómo se comportaba la gente. De manera que La región más transparente vino a ser una novela nacida de la experiencia, de la imaginación, de la necesidad, del caos, creo que lo refleja y se convirtió en este espectro de lo que era la gran Ciudad de México, que ya no era la ciudad provinciana de Martín Luis Guzmán, de Mariano Azuela, sino una megalópolis monstruosa que no podía contenerse en sí misma, que tenía una dinámica que nos rebasaba a los propios ciudadanos, como lo vemos hoy.
Los 60s y los 70s son muy importantes vitalmente para mí porque coincide con el nacimiento de mis 3 hijos. Mi hija Cecilia, de mi primera mujer Rita Macedo, y mis hijos Carlos Rafael y Natasha, con mi actual esposa Silvia, con quien me casé en 1972. Tuvimos estos 2 niños lindos que hemos perdido, por desgracia, jovencitos, a los 25, a los 30 años, pero son un capítulo de mi vida que resuena con las palabras definitivas de amor, paternidad, pérdida, dolor, continuidad, cómo asimilar la muerte a la obra, cómo hacer de la muerte vida. Eso sella para siempre a una persona. Fueron años muy buenos, muy jóvenes para mí, en el sentido de haber encontrado a la mujer de mi vida, haber tenido 3 hijos, haber perdido a mi padre, que fue un gran dolor de ese momento. La verdad que son años muy sellados por la experiencia personal de la relación afectiva inmediata, que no sé hasta qué grado se refleja en los libros. Quizá toma tiempo asimilar la experiencia personal, sobre todo el dolor, la muerte, incluso la alegría, a la obra literaria. Y el último libro que he publicado, Todas las familias felices, viene siendo también una contrapartida de La región más transparente, en el sentido de que es ya la palinodia del polvo, que diría Reyes, la pérdida absoluta de la esperanza, la búsqueda de un rayo de esperanza en medio de la violencia ambiente. Cada historia que se cuenta ahí está precedida o seguida de un coro, que es el coro de los sin voz, el coro de los amolados, el coro de los niños de la calle, de las niñas que se suicidan, de todos los horrores que están conformando una vida social mexicana terrible, que rebasa con mucho la capacidad de la literatura, a menos que se tenga perspectiva, pero ahí está por el momento. Cada historia individual nuestra, cada historia de nuestros amores, de nuestras familias, de nuestros odios, desavenencias, gustos, placeres, está ya rodeada por el rumor de un gran coro mexicano de la desesperación, de la violencia, de la ansiedad, de la pérdida, que nos convierte a los escritores en sopilotes, en buitres de la sociedad, buscando la carroña de la sociedad para devorarla y quizá purificarla, como la diosa Tlazolteotl de la mitología azteca, cuya misión era devorar la podredumbre para devolverle la pureza al mundo. ¿Hacemos lo mismo los novelistas? En la montaña me asustó saber que los indígenas tlapanecos desconocen el significado de la palabra futuro. Cada que les preguntaba por su futuro, me decían, ¿qué es eso? De El Naranjo. Me pregunto si un evento que no es narrado ocurre en la realidad. La narración disputa el orden de las cosas, el silencio lo confirma. En El espejo enterrado, Fuentes dice, necesitamos tiempo. Tiempo para transformar la experiencia en conocimiento. Tiempo para reparar el daño que la ambición, el desdén, los usos del poder y la pura indiferencia han infligido en nuestras vidas. Tiempo para la imaginación, tiempo para vivir nuestras muertes, tiempo para morir nuestras vidas. El arte da voz a lo que la historia ha negado, perseguido o silenciado. El arte rescata la verdad de las mentiras de la historia. Geografía de la novela. Bueno, en 1962 como que se me iluminó el coco, ¿verdad? Porque publiqué 2 libros que me gustan mucho de mi obra, que son La muerte de Artemio Cruz y Aura, y que representan 2 facetas. La muerte de Artemio Cruz está muy ligada a la historia, a México, a la Revolución Mexicana, y Aura es en cambio una historia de fantasmas, una historia de la imaginación. Esto se debe mucho a mi lectura balzaciana. Cuando leo La comedia humana y veo cómo Balzac cuenta la historia de su tiempo, del ascenso de la burguesía francesa
post-napoleónica, y al mismo tiempo introduce historias de la pura imaginación, como son La piel de Zapa, Melmoth, hay toda una faceta de Balzac que complementa todo lo que escribe sobre el comercio, la sociedad, el ascenso de la burguesía. Hay un elemento onírico, fantástico, Louis Lambert, una gran novela de Balzac, y yo creo que eso resonó mucho en mi ánimo y me preparó una especie de coraza literaria o espiritual para lo que se venía, para ese año decisivo que fue el 68. México siempre está presente en su literatura, aunque hay otros libros en los que también aparecen otros países en los que él ha vivido, ¿no? Yo creo que otra de las obras importantísimas de Carlos Fuentes vendría a ser Cambio de piel. Bueno, Carlos Fuentes, como todo gran escritor, o como muchos grandes escritores, es algo más que un escritor, es una especie como de literatura. En su obra se reúnen todos los géneros, salvo la poesía, aunque tiene muchos momentos líricos, muy inspirados en su prosa. Se reúne desde luego el género narrativo en todas sus versiones, el género teatral, se reúne el género ensayístico, la historia, finalmente el periodismo y todo lo que uno pueda pensar, digamos, como alternativas y géneros mixtos en todas esas fronteras de los géneros. Es un hombre cuya obra es enciclopédica, avanza de la cuestión narrativa, con temas clásicos como desde el principio de su obra, La región más transparente en la novela, o Aura en el relato corto, del cual es un maestro. Sigue en grandes momentos, digamos, de reportajes periodísticos que tienen siempre esta electricidad literaria peculiar del estilo de Fuentes. Ha logrado algunas de las grandes obras de síntesis y de reflexión sobre la historia de la civilización, y hay que decirlo así porque es en ese contexto en que él lo plantea, iberoamericana, en un libro como El espejo enterrado. Tiene también, ha tenido también la tentación lograda de la obra total, de la obra que es una suma de obras y de conocimiento, como en Terra Nostra. De manera que es un personaje desde el punto de vista literario de una extraordinaria complejidad, de una extraordinaria riqueza. Su obra es extraordinariamente importante porque La región más transparente, que a juicio de muchos es su mejor novela, a mí me gustan mucho dos novelas, La región más transparente, Artemio Cruz, pero también, y a él le gusta que me guste mucho, me gusta Cambio de piel. Siento mucha afinidad con esa novela, como también la siento por Aura. Pero Carlos Fuentes es de veras el que le abrió la puerta a la literatura mexicana. La abrió muy grande. Carlos Fuentes es una de las voces más autorizadas que hay en nuestro país. Es un mexicano verdaderamente universal. Su obra ha estado traducida en muchos idiomas y ha sido uno de los autores, además, más productivos que hemos tenido en México. Desde La región más transparente hasta Todas las familias felices, hay un hilo conductor en la novela de Fuentes sobre los personajes urbanos de la Ciudad de México, y además de novelista, Carlos Fuentes es un magnífico ensayista, ha sido crítico de arte, crítico de la sociedad, ha tomado posturas definidas ante circunstancias complejas que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas. Carlos Fuentes ha estado siempre muy ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un alumno distinguido de esa generación casi legendaria que hubo en la Facultad de Derecho, la Facultad del Medio Siglo,
y sus compañeros de generación, esa generación de medio siglo con quien se sigue reuniendo Fuentes: Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán, gente de ideología diversa, plural, que reflejan bien lo que es la universidad y en la cual Fuentes se formó y ha llegado a ser reconocido por nuestros cuerpos colegiados, es doctor honoris causa por la universidad, sigue contribuyendo en la revista de la Universidad de México, en la que él ha participado a lo largo de su vida literaria. Así que es un universitario del que nos sentimos también muy orgullosos, quienes hemos tenido la fortuna de formarnos en esta casa y de contribuir, así sea modestamente, a darle continuidad a esa espléndida tradición académica, científica y cultural que tiene la universidad. Durante mi vida he tenido otros contactos universitarios importantes. Tengo, yo creo, 3 experiencias universitarias que me gustaron muchísimo. La mayor de todas, haber sido el catedrático Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, durante un año. Era tan formidable el ambiente de sabiduría y disciplina de ese hermosísimo lugar que es Cambridge, que yo podía bajar por el auditorio a dar una conferencia, recordar que se me había olvidado algo, decirle a uno de mis estudiantes: quiero la cita de James Joyce sobre la Divina Comedia de Dante, y antes de que terminara yo la conferencia ya me pasaba el papel con la cita, con la referencia. Así de bien funcionaba este ambiente, esta estructura universitaria, cultural de la Universidad de Cambridge. Di un curso en la cátedra, fui profesor Robert Kennedy. Inauguré el curso en memoria de Robert Kennedy, que creó la familia Kennedy, y me hicieron el honor de invitarme a inaugurarlo en la Universidad de Harvard, donde igualmente daba yo un curso ante un auditorio lleno 2 veces por semana. Distingo todavía mucho a mis alumnos, que hoy son personajes importantes de la política latinoamericana. Y luego un lugar que es casi una utopía, que es el Colegio de Dartmouth, en New Hampshire, en el noreste de los Estados Unidos, que es un lugar cubierto de nieve blanca, helado. Tenía una casa maravillosa en que salía a hacer esquí de fondo con mi mujer y mis 2 hijos chiquitos entonces, con unos estudiantes de primera. Y ahí sí un ambiente tan recoleto y tan aislado que nos ofreció una maravillosa oportunidad cultural. En esa soledad maravillosa, llena de una cultura muy, muy sugerente, es donde me senté a darle orden a mis novelas, a crear una cosa que se llama La Edad del Tiempo, para darle un título general a mi obra, mientras escribía Cambio de Piel, aprovechando mucho los recursos científicos del Dartmouth College para hablar de los embriones, los fetos y toda la parte científica que hay ahí. Son 3 experiencias universitarias muy buenas para mí, muy agradables, aparte de que he ido mucho a dar conferencias a universidades en Europa, en los Estados Unidos y en América del Sur. Ha sido una carrera paralela para mí, muy satisfactoria, porque me permite salir de esta soledad que ven ustedes, donde paso las horas, los días sentados, escribiendo primero, tecleando después, en la soledad que requiere la literatura. Y gracias al contacto universitario veo gente, estrecho manos, oigo problemas, tengo contacto con la gente joven, que de otra manera no tendría. Entonces es una actividad que a mí me ha dado mucho, me ha enriquecido mucho, pero que no compite, sin embargo, con mi actividad central, que es sentarme en soledad a escribir un libro en esta mesa que ven ustedes.
Seguía a mi padre en su carrera diplomática en Chile durante la época del Frente Popular, otro gran ejemplo de una izquierda en el poder capaz de llevar a cabo un programa de reformas con métodos pacíficos. Y me tocó llegar a la Argentina en el momento en que tomaba el poder la Junta Militar presidida por Pedro Pablo Ramírez, el general Farrell y el almirante Rawson, y atrás un subsecretario del Trabajo que se llamaba Juan Domingo Perón, que finalmente iba a tomar el poder. De verdad que siempre estaba aliada a la diplomacia, a la situación política de los países donde mi padre era representante diplomático. Es un gusanito que estaba siempre en mí, era parte de mi vida, ser esto que mi padre llamaba ser gitanos con frac, gitanos con smoking. Bueno, que viajábamos bien y nos vestíamos bien, pero estábamos siempre moviéndonos de un lugar a otro, desarraigándonos, obligándome a mí como niño pues a adaptarme a nuevas amistades, a otro idioma, a otras costumbres, a una situación política diferente, cosa que es muy formativa y que permite ver, la diplomacia permite ver al país a la distancia. Yo personalmente solo ejercí un cargo diplomático que fue el de embajador en Francia en los años 70 y acepté ese ofrecimiento del presidente Echeverría por una especie de homenaje a mi padre. Mi padre siempre me dijo, él fue embajador en Holanda, fue embajador en Panamá, fue embajador en Italia y en Portugal. Y siempre me decía, ay, mi gran ambición es ser embajador en París. No es que cuando me lo ofrecieron en honor de mi padre yo acepté y pasé 2 años muy intensos, porque Francia es un país sumamente complejo. En Francia, para ser un buen embajador, hay que tratar con el gobierno francés, con el Congreso, el Parlamento francés, con los partidos políticos, con los sindicatos, con la iglesia, con la empresa, con las autoridades locales de los municipios, de las ciudades, con la clase intelectual y artística. Digo, es una labor de 24 horas. Yo creí que iba a Francia, iba a tener la oportunidad de escribir de vez en cuando. No pude escribir una línea. Estaba yo siempre en una actividad. Y en relación con México, porque por el cambio de horarios, a las 7 de la noche me empezaban a llamar por teléfono de México, de manera que nunca tenía un momento libre para mí, pero conocía a Francia a fondo. Y eso sí lo agradezco muchísimo, porque es un país que admiro mucho, que quiero mucho, y donde dejé amistades, bueno, para toda la vida. Pero claro, cuando me nombran a Díaz Ordaz, mi vecino, en el gobierno de López Portillo nombró a Díaz Ordaz embajador en España, el primer embajador de México después de la muerte de Franco, es el Franco mexicano, el carnicero de Tlatelolco. Y yo estaba obligado a mandarle una felicitación, dije, de ninguna manera yo a ese chacal no le voy a felicitar, y renuncié a la embajada. De manera que esta fue mi experiencia diplomática sumamente breve. Además, yo no estoy hecho para la diplomacia, estoy hecho para sentarme a escribir. Bueno, Carlos Fuentes es obviamente para todos, los que saben de literatura y los que no saben, el mayor escritor de México, el más importante, el que ha escrito más de 60 libros, la mayoría de ellos absolutamente extraordinarios. Además es un hombre que se ha ocupado muchísimo de poner a México en la mesa de las discusiones en el mundo, porque es un hombre que ha sabido defender a América Latina, sobre todo en Estados Unidos. Hemos visto artículos de él, entrevistas de televisión, en que defendía a Nicaragua, defendía a Guatemala y claro, defendía antes que nada a México, con una forma de ser muy inteligente y con unas palabras absolutamente deslumbrantes. Hay que respetar el lenguaje, hay que proteger el lenguaje es lo que más nos identifica como seres humanos, como seres vivientes, y el lenguaje requiere esa protección de la creación, porque es curioso que se le da poca importancia diariamente, está bien el lenguaje tal, pero ¿por qué lo primero que hace un gobierno totalitario es encarcelar escritores, exiliarlos, mandarlos a campos de concentración, matarlos?
porque le dan un valor extraordinario a lo que porta el escritor, que es la palabra, el lenguaje y la imaginación. Bueno, a Fuentes le da también por ser bailarín, y en alguna ocasión, no me acuerdo a propósito de qué coyuntura. Estamos, mi esposa y yo, Silvia, en una cena que le ofreció el presidente de Uruguay, Sanguinetti, al presidente de México, Zedillo. Al final de los brindis y de los discursos de fin de fiesta, pues como no podía ser menos, una orquesta empezó a tocar tango. Y el presidente Julio María Sanguinetti y su mujer salieron a bailar el tango, lo bailan muy bien, son uruguayos, bailan muy bien. Y bailaron realmente un tango de colección, digamos, con una calidad de verdaderos cafillos, iba a decir yo, pero no sé si es la palabra adecuada, de verdaderos expertos porteños en la materia. Entonces, luego se quedó la orquesta esperando que algún mexicano bailara, ¿no? Y a Fuentes, que entre otras cosas es un gran diplomático, le pareció que alguien de la comitiva o de la partida mexicana que estábamos ahí debía de, en fin, sacar el orgullo y por cortesía un poco y por simpatía hacia el acto mismo, salir a la pista y dar un zapateado. Entonces dije, Silvia, ningún mexicano sale a bailar el tango. Como yo lo aprendí a los 15 años, vente, ella lo baila bien también, y nos echamos un tango juntos. Y entonces él se levantó y sacó a bailar a Silvia Lemus, su mujer, preciosa mujer, Silvia Lemus, y hizo su número de tango. Cuando terminamos el tango, levantó una copa a Zedillo y dijo, gracias, Carlos, por salvar el honor de México. Con gran efecto de aplausos, salvo que le dijo el propio presidente Sanguinetti, Carlos, tú eres un gran bailador de algo que parece tango, pero que en realidad es un danzón. ¿De qué está hecha la obra de Fuentes? La obra de Fuentes está hecha sobre todo de 3 momentos que son muy raros en el panorama cultural mexicano. 1, una inteligencia, como dije al principio, afilada y siempre crítica. 2, una generosidad hacia sus personajes que lo convocan a él. Y 3, el amigo más cercano de sus amigos. Fuentes nos ha llamado la atención y es hoy una especie de inteligencia universal al servicio de los grandes problemas nacionales. Y Fuentes, que entiende muy bien los toros como parte de la cultura hispanoamericana, sin ser necesariamente un conocedor muy detallado de los múltiples aspectos de la fiesta, decía algo que me pareció verdaderamente inteligente y de alguien que además tenía esa sensibilidad de captar lo que estaba ocurriendo y lo que ocurría cada tarde de toros en una plaza. Decía Fuentes, aquí, como todos los domingos de toros en todas las plazas del mundo, lo maravilloso es que cada torero sale a rezar su misterio. Creo que es una vez más la inteligencia de Fuentes, la capacidad verdaderamente de ir más allá de las formas, entender las múltiples expresiones de la cultura y encontrar en una fiesta como los toros una parte importante de la génesis de la cultura hispanoamericana. Ese también es Carlos Fuentes. Recuerdo del pasado que solo vive en el presente porque lo recordamos hoy, y anticipación del futuro que en realidad no tiene más existencia que la visión del mismo futuro que tengamos hoy. No vamos a estar en el futuro, pero estamos hoy en el presente imaginando el futuro que queremos, y eso es sobre todo un acto de imaginación estética, de literatura.